por Dios santísimo, vuelve en ti. ¿Qué está pasando? Que la runcha esta de Bárbara le está actuando a mi hijo y el idiota del Quique le cree, es un imbécil. Solo quiero que hagas lo que tienes que hacer. Pero Amalia. Ve a la policía, confiesa tus crímenes y asume tu responsabilidad. Las ganas de verte eran mucho más grandes que la vergüenza que sentí. ¡Ah! ¡Suéltame, diabla! Y yo pensando que estabas desmayada. Espera, ese bebé que tú crees que van a hacer, pues sabes que ya no van a hacer porque esta píldora que te vas a tragar, no me lo va a permitir porque yo no quiero. ¡Auxilio! ¡No! ¡Estás despedido! ¿Qué tal, muchacho? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tal? Es que mi novia... Es que una niña, por empezar, ¿cuántos años tienes, Lo suficientes para hacer esto. Antonio no va a entrar en esta casa. Por lo menos no por el momento. Mi bebé, Gabriel. ¿Qué tiene tu bebé? Mi bebé, Gabriel. Esther, Esthercita. Me llaman marido en alquiler. Ah, pero sí será. ¿Por qué no contesta este hombre? ¿Qué marido más distraído se buscó esta Esther? La mujer embarazada y el hombre quién sabe dónde. Buenas noches. Soy la doctora Alba Perkins. Una paciente mía se encuentra Perdone acá. que interrumpa. Fui yo quien le llamó. Soy Gabriel Santos. Mucho gusto. Encantada. Es que nos oponemos, es por este lado. ¿Dónde está? Sí. Está de aquel lado, en un cuarto del lado derecho. No lo pensó ni 2 veces. Me trajo inmediatamente al hospital. Pues los amigos son para todo momento, ¿no? Lo importante es que tú y el niño están bien. Esther, tú estás embarazada. No puedes tomar ningún medicamento sin hablar antes conmigo. Lo sé, Alba, y no sé por qué lo hice. Te prometo que nunca más. Es que esa es una pastilla que yo me tomo cuando me siento nerviosa y nunca me había pasado nada. Nunca habías estado embarazada. Buen punto. Esther, ¿tú estás completamente segura que no tragaste ese comprimido que intentó darte esa mujer? Completamente segura. Bueno, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Lo único es que de ahora en adelante no puedes exagerar con los tacos. Uy, no. Ay, si no te prometo nada, es que son deliciosos. No se preocupe, doctora. Yo prometo dárselos en dosis homeopáticas. Perfecto. ¿Y lograron comunicarse con Juan Pablo? Pues siento decepcionarte, pero el celular sigue apagado. Aunque no haya sido nada grave, creo que no cuesta avisarle a Juan Pablo. Pues sí, yo soy de la misma opinión que la doctora, pero pues el hombre sigue con el celular apagado. Esther no le ha dicho nada, pero ellos están separados. Hombre. ¿Y usted sabe dónde encontrar al huerco este? Sé que se está quedando donde su hermana. Yo no tengo la dirección ni el teléfono, pero podría llamar al restaurante. El marido es el dueño de Gourmet Palmer. No sé si lo ha oído mencionar. Ay, ya pues. Usted me está diciendo que el marido de Esther viene a ser el hermano de la bruja de Teresa Cristina, que a su vez es esposa del muñeco de pastel ese de Reinaldo. Exactamente. Pero solo eso me faltaba. Tienen razón cuando dicen que el mundo es un pañuelo, ¿no? ¿Y usted los conoce? Es una larga historia, doctora. Pero no se preocupe, que ahorita mismo voy a avisarle al pelao ese. Ahí le encargo a mi Esthercita. ¿No estarás pensando que Gabriel y yo tenemos... No. No estoy pensando nada, Esther. Solamente vi a un hombre un poquito rústico, pero guapísimo y que te está ayudando. Y eso mismo lo va a ver Juan Pablo. Alba, eres peor de lo que pensaba. Tú también. ¿Quién es? Juan Pablo, soy yo. Mira, está Gabriel que dice que tiene un recado de Esther. Gabriel. Sí, Gabriel. Perdona que pregunté quién era. Lo que pasa es que tú sabes que Marcela es una loca y entra... Sí, ya conozco la historia, Oye, pero... Gabriel, ¿qué? Reinaldo, ¿qué tiene que ver Gabriel con Esther? No lo sé, pero si fuera mi esposa, yo sí bajaría corriendo para ver qué es lo que está pasando. Dicen que Gabriel está bastante duro el taquero con las mujeres, ¿eh? Vamos. ¿Qué estás diciendo? Pásale, cuida a tu mujer, vámonos. ¿Perdió el bebé? No, Esther realmente pues la pasó muy mal. Pero pues no llegó al punto de perder al hijo de ustedes. No. A ver, hijo de ella. Si no lo perdió, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues fue una falsa alarma, ¿qué más? ¿No crees que está intentando llamar mi atención con esto, un chantaje emocional? No, oye, amigo, ¿usted qué le pasa, eh?
qué no conoce a su mujer? Por favor, Juan Pablo. Gabriel, disculpa, ¿pero qué? ¿Esther se puso mal frente ahí a tu bar, ahí en la calle? No. Ella estaba sintiéndose mal en su casa. Cuando yo llegué ahí, pues entonces tuve que ayudarla. ¿Cómo que en su casa? ¿Usted qué estaba haciendo por allá? Pues haciendo unas entregas a domicilio. Ella estaba ahí desesperada, tratando de hablarle a su celular y pues usted no contestaba, Sí, mi celular estaba apagado. Ya me imagino por qué. Bueno, el caso es que Esther se desmayó en mis brazos. Ahí la llevé a la clínica y, bueno, pues su doctora cree que usted debería ir para allá a visitarla. Ah, claro. La doctora Frankenstein. No se llama Frankenstein, se llama Parkinson. Perkins. Pues lo que sea, es con pena. Mire, yo le agradezco mucho la gentileza con mi mujer. Con Esther. ¿Le debo algo? Ni siquiera muchas gracias. Nuevamente le agradezco. Pero el problema de Esther, a partir de hoy, queda bajo mi responsabilidad. ¿De Pues acuerdo? si quieres yo te acompaño. No, ¿cómo crees, Reinaldo? Este es un ataque de histeria de Esther. No planeo salir a estas horas. ¿No va a acompañar a su mujer en una situación tan delicada como esta? Ojos vemos, corazones no sabemos. Él podrá llamar a la doctora esa Frankenstein, pero el monstruo es este. Bueno, Gabriel, te ofrezco un café. No, su café no me gusta. Ah. Ahí nos vemos. Ay, Griseldita. ¿Quién te vio, quién te viera? ¡Ay! ¡Espérate, mujer, apaga eso! Mira nomás. ¿Gabriel? Sostengo que si no fuera por el problema que tienes en el corazón, campeón, Jorge Muralla no tendría una oportunidad. Uno nunca sabe, Iván. El que está en la lucha sabe que hay un día para ganar, uno para perder y uno para retirarse, ¿no? ¿Y no crees que haciendo tantas pesas te podría hacer daño? No, tú tranquilo. El médico me dijo que siempre que lo hiciera con moderación no había problema. Oye, hoy es un gran día. Felicítame. A ver, felicidades. Hoy salgo con una mujer que me encanta desde hace mucho tiempo. Me voy. Hay unos vídeos. Nada nuevo. Nada nuevo, Iván. Ay, perdón. ¿Pero qué pasa? ¿Me quieres matar? ¿Te apareces aquí como un fantasma? Gracias por el baño, ¿eh? Discúlpame. No fue mi intención. Pero es que te apareces así de la nada. ¡Qué susto! ¿Susto? A ver, Gabriel, ¿qué pasa? ¿Tú piensas que lo hice a propósito o qué? Yo ya no creo nada. Mientras más pienso, menos entiendo. A ver. Vamos adentro y te consigo una toalla. No hace falta. Ni te molestes. Pues, ¿y te vas a ir así? ¿Como un pollo mojado? No te preocupes. Abro las ventanillas de la camioneta y me voy secando en el camino. A ver, ¿y eso tiene algún sentido o qué? Hace mucho que la vida perdió sentido. Pero bueno, vienes aquí a visitarme. Yo no vine a visitarte. ¿Ah, no? Vine a traer un recado urgente para el hermano de tu maravillosa vecina. Sabes cómo soy, ¿no? Tengo ese vicio pasado de moda de estarme preocupando por los demás. Y menos mal que eres así. Lleno de bondad, generoso. Menos mal para quién, Griselda. Para mí, seguramente no será. ¿Sabes qué pienso? Mientras más cualidades tiene un hombre, las mujeres huyen de él. ¿Eso no es verdad? ¿Ah, no? Que yo sepa, sigo despertando todas las mañanas solo, sin poder hacer feliz a la mujer que amo. Gabriel, escucha. Si yo pudiera, yo quisiera mucho que nosotros pues pudiéramos... No te molestes. No vale la pena que continúes. Ya tuvimos esta conversación antes. Tú encárgate de tu vida, que de la mía me encargo yo. ¿Y esa cara, mamá? ¿Como que no te gustó algo? No, y no me gustó.
Gabriel vino a traer un recado allá a la casa de enfrente. ¿De enfrente? ¿De enfrente a enfrente? Sí, sí. En la casa de la vulgar nariz respingada esa. Y yo le eché un baño de manguera. No me digas que se hizo amigo de ella solo para molestarte a ti y sacarte celos. No, Quique, nada de eso. Entonces, explícate. Todavía estoy tratando de entender. Yo, sin querer, mojé a Gabriel. Después pensé que había venido a visitarme. Le dije que entrara para que se secara y él no quiso. ¿No quiso entrar? No. ¿Será que ya te olvidó? No sé qué es lo que le pasa. Pero de que cambió, cambió. Buenos días. Buenos días. Buen día, hermosa. ¿Cómo estás? Bien. ¿A dónde vas? A la universidad, Griselda. He perdido muchas clases y no quiero tener que suspenderlas por tener tantas faltas. Está bien, pero ¿vas a manejar tú? No. Tranquila. Yo la llevo. Me queda de camino. Ay, gracias, Quique. Entonces, ¿vamos? No, tampoco me presiones. No, mentira, cuñadita. O sea, no cuñadita, ex cuñadita. O sea, Pati. Bueno, siempre Ya, Quique, cierra la boca y llévala. Adiós. Adiós, mamá. Chao, Griselda. ¿Y Juan Pablo te dijo si va a venir a buscarme? No, y si me permite, pues él fue bastante ofensivo, ¿eh? Ya sé. Era de esperarse. Lo que quiero decir es que no me sorprende. Pero no tienes de qué preocuparte. Mira, apenas organice las cosas aquí en el merendero, pues voy por ti. Ay, no, Gabriel, de verdad, no hace falta. Si no lo necesitas, está bien. Pero pues el hecho es que ahí voy a estar. Y si el hombre no ha aparecido, pues yo te llevo a tu casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ándale. ¿Quieres entrar en el condominio donde trabajo? Sí. Y como jefe de seguridad, tú podrías ayudarme con eso. No lo sé. Yo sé, sí, somos socios, pero de ahí a confiar completamente en ti... No. Yo solamente quisiera dar una sorpresa a Gris y a Griselda. Y para eso no puedo ser anunciado. Voy a echarte una mano, pero no abuses. Ahora mismo llamo para que te dejen entrar. ¡Cuidado! Despierta. Ey. Despierta, niña, despierta. ¿Dónde estoy? En un lugar de donde nunca debiste haber salido. La casa de tu ex marido. Pues... qué pena que él ya no viva aquí. No se puede condenar al muchacho. Él y su madre se pasaron a una casa mucho mejor. Y esta porquería quedó para los ex. Excelente negocio hicimos nosotros dos, ¿no? Sí, por eso vine a despertarte. Tuve una gran idea. ¿Qué pasa si hacemos una visita a la mansión de Griselda? ¿Los dos? ¿Juntos? Diga. Eso. Bueno, menos mal que la mamá de Antonio está de tu lado, Pati. Es la ex-suegra más buena gente que haya visto. Tienes razón, le debo mucho a Griselda, pero tampoco puedo quedarme metida en su casa para siempre. Es mejor no pensar en eso ahora. Demasiado tarde, Ellen. Ya decidí que voy a volver a mi vida normal. A ver, rapidito, Quiquito, que si no vamos a llegar tarde a la escuela. Quiero ir a la escuela. Ay, Dios. ¡Mamá! A ver, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué sucede en esta casa?